Capítulo 14. Juan Eduardo marchaba calle abajo, fumando un cigarro. Se sentía cansado, enervado por la mala noche pasada y por las emociones de aquella mañana empleada en dar pasos inútiles. Se acabó. No puedo hacer nada. Tengo que conformarme. Eran más de las 3 y se apresuró para llegar pronto al escritorio. ¿Acaso le esperaba allí un sermón del notario por haber llegado tarde? Triste vida la suya. Doblaba una esquina cuando tropezó con un mozo de rostro extraordinariamente pálido y finas facciones, sobre las que se destacaba un bigotillo tan negro que parecía postizo. —¡Caramba, Juan Eduardo! ¿Qué ha sido de ti? El escribiente reconoció en aquel mozo a su amigo Gustavo, el tipógrafo de La Voz del Distrito, que volvía de Lisboa después de una ausencia de 2 meses. —Aquí me tienes otra vez, con el raquítico de Agustín. Anda, ven a comer conmigo, me haces compañía y ¡qué demonio! No se acabará el mundo porque faltes un día en el escritorio. Juan Eduardo recordó entonces que no había comido desde el día anterior. Tal vez la debilidad era lo que le producía aquella falta de ánimos y de ideas. Se decidió pronto y aceptó la invitación, contento ante la idea de pasar un rato con un compañero de odios iguales a los suyos. Además, las desilusiones sufridas le hacían buscar ávidamente el calor de una amistad, y respondió a la invitación del tipógrafo con animación desusada en él. —Hombre, te lo agradezco. Caes como llovido del cielo. Si no fuera por la amistad, no valía la pena de andar por el mundo. Gustavo, sorprendido ante la actitud resuelta de su amigo, le preguntó: —¿Qué tienes? ¿No marchan bien tus asuntos? Disgustos con la mala bestia de Núñez, ¿verdad? No, un poco de spleen. Eso es inglés. Déjate de spleen y vamos a echar lastre en el estómago. Al decir esto, el tipógrafo cogió de un brazo a Juan Eduardo y le hizo entrar en la taberna del tío Osorio, personaje obeso, satisfecho de la vida, que en aquel momento estaba detrás del mostrador en mangas de camisa remangadas casi hasta los hombros. Al ver a Gustavo, le felicitó por su regreso a Leira. Le encontraba más delgadillo. Debía ser por causa de las aguas de Lisboa, y sobre todo por el mucho palo de Campeche que echaban allí en los vinos. ¿Y qué había de servir a aquellos 2 caballeros? —¡Tío Osorio! —gritó Gustavo, plantado ante el mostrador—. ¡Sírvanos hígado de rey, con riñones de clérigo, bien asados! El tío Osorio, pronto a la réplica, contestó: —Por acá no tenemos de eso, don Gustavo. Eso es plato de capital. Están ustedes muy atrasados. En Lisboa ese era mi almuerzo todos los días. Paciencia si no lo hay. Y sírvanos entonces 2 chuletas con patatas. Prontito, ¿eh? Se les servirá como a amigos. Tomaron asiento en la mesa de los avergonzados, entre 2 tabiques de pino cerrados por una cortina de percal. El mismo tío Osorio, que apreciaba mucho a Gustavo porque era un mozo instruido y formal, les llevó una garrafa con vino tinto y un plato de aceitunas. Después, mientras limpiaba las copas con el delantal, preguntó al tipógrafo: —¿Qué hay de nuevo por Lisboa, don Gustavo? ¿Cómo está aquello? —Regularcillo, muy poca vergüenza en los políticos. La clase obrera empieza a moverse. Falta unión por ahora, y se espera ver cómo marchan las cosas en España. Se prepara algo bueno. Todo depende de España.
El tío Osorio, que juntó algunos cuartos con los que había comprado una finquita, tenía horror a los tumultos. Lo que él quería era paz. Sobre todo, le desagradaba mezclarse con los españoles, porque de España ni buen viento ni buen casamiento. Todos los pueblos son hermanos, exclamó Gustavo. Pues entonces beban a su salud y beban mucho, que eso hace marchar bien mi negocio. Y haciendo rodar su obesidad, el tío Osorio salió tranquilamente del cuchitril. ¡Elefante!, murmuró Gustavo llenando las copas de vino. Después tarareó la marsellesa, y mientras llegaba la comida, quiso saber lo que le pasaba a su amigo. ¿Cuándo es esa boda? Juan Eduardo respondió vagamente. No hay nada resuelto. Tuvimos disgustillos, dificultades. ¡Tonterías! No sé si son tonterías. Sé que son disgustos que trastornan a un hombre. Calló, mordiéndose los labios para ocultar la emoción que le embargaba. El tipógrafo hallaba ridículas aquellas historias de mujeres. El hombre del pueblo, el obrero, que se agarra a unas faldas para no soltarlas, era un inútil. Estaba vendido. No se debía pensar en amores. Seamos razonables, Gustavo. Un hombre puede tener sus ideas y trabajar en favor de ellas, sin que esto le impida casarse, tener su arreglo, su familia. ¡Nunca!, exclamó el tipógrafo con exaltación. El hombre que se casa está perdido. Tengo pruebas. Citó el caso de un libre pensador que para conservar la paz doméstica se sujetaba a ayunar los viernes. Eso mismo te ocurrirá a ti. Aún he de verte con un cirio en la mano en la procesión de Semana Santa. Tiene gracia que me digas eso a mí. Tú no sabes lo que ha pasado. Si lo supieses, no me hablarías de ese modo. Contó una vez más la historia del comunicado, pero ocultando que lo escribió en un momento de despecho, y haciendo notar la circunstancia de que no le había impedido publicarlo el estar para casarse con una muchacha devota. ¿Y lo firmaste? Juan Eduardo se turbó un poco. El doctor Godiño no quiso. ¡Caramba! Hay que leer eso y mandárselo a los camaradas de Lisboa. ¿Y qué efecto hizo? Un escándalo mayúsculo. ¿Y los curas? En brasas. Pero, ¿cómo supieron que eras tú? Juan Eduardo se encogió de hombros. Agustín no lo había dicho. Suponía que fue la mujer del doctor Godiño, que lo sabía por su marido y que se lo contaría al padre Silverio, que la confesaba. ¿Uno muy gordo que parece hidrópico? Sí. ¡Qué bestia!, rugió el tipógrafo con rencor. Ya ves, Gustavo, cómo soy una víctima. Hay que tomar la revancha. Es necesario vengarse, muchacho. ¿Vengarse? Juan Eduardo lo deseaba con ansia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Con un artículo tremendo en La Voz del Distrito, contándolo todo. Juan Eduardo repitió las palabras del doctor Godiño. En adelante, el periódico estaba cerrado para los libres pensadores. ¡Demonio!, dijo el tipógrafo. Tengo una idea. Publicar un folleto de 20 páginas que caiga sobre el clero como un desbordamiento de verdades. Yo mismo me encargo de imprimirlo por las noches y gratis, naturalmente. Pero bruscamente se presentó una dificultad. ¿Y el papel? ¿Cómo nos arreglamos para tener papel? Pídele a Núñez dinero adelantado sobre tu sueldo. Juan Eduardo movía desconsoladamente la cabeza. Precisamente estaba pensando que si Núñez, miembro de la Junta Devota y amigo del Chantre, se enteraba de que su escribiente componía folletos contra los curas con las mismas plumas del escritorio, se alzaría sobre la punta de sus zapatos
gritando con aquella voz de grillo: ¡Fuera de aquí, libertino! ¡Largo de mi casa! Quedaba yo entonces arreglado, ni mujer ni pan. Esto hizo recordar a Gustavo la cólera probable del doctor Godiño, dueño de la tipografía. ¡Demonio! Tienes razón, puede costarnos caro. No poderme vengar de ese canalla, dijo Juan Eduardo, apartando lejos de sí el plato. No te aflijas, que la venganza no está lejos, prometió el tipógrafo solemnemente. Eran cerca de las 5 cuando salieron de aquel tabuco. El tío Osorio, examinándoles desde el mostrador, notó enseguida que iban tocaditos. Sobre todo Juan Eduardo, con el sombrero ladeado y el belfo hinchado, le pareció al tabernero persona de mal vino. Gustavo, a pesar de haber apurado 3 litros, permanecía sereno. Salieron. En la puerta, Gustavo juró una vez más al escribiente lealtad de hermano, le obligó a aceptar su petaca llena de tabaco y se alejó tarareando el himno del trabajo. Juan Eduardo, al quedar solo, se dirigió a la calle de la Misericordia. Al llegar a la puerta de la sanjuanera, apagó cuidadosamente su cigarro, aplastándolo con el pie, y tiró fuertemente de la campanilla. Pitusa acudió corriendo. ¿Dónde está Amelia? Quiero hablarle. Las señoras salieron, contestó Pitusa, espantada ante el tono y los modales de don Juanito. Mientes, borracha, berreó el escribiente. La muchacha, aterrada, cerró con estrépito la puerta. Juan Eduardo fue a apoyarse en la puerta de enfrente y permaneció allí con los brazos cruzados contemplando la casa. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. 2 pañuelos de rapé del canónigo se secaban en la barandilla del balcón bajo. El escribiente se acercó de nuevo y llamó tímidamente primero, después con furia. Nadie respondió. Entonces, indignado, marchó hacia la catedral y se detuvo un momento en el atrio. Iba a tomar la dirección de la Alameda cuando aparecieron por la puerta de la sacristía el padre Silverio y el padre Amaro, conversando reposadamente. Al ver a Juan Eduardo, el párroco trató de entrar en la iglesia, sin duda para evitar un encuentro, pero la puerta estaba cerrada, y Amaro, bajando los ojos, fingió no ver al escribiente, que sin pronunciar palabra se dirigió hacia él y le empezó a golpear con toda la fuerza de sus puños. El párroco, aturdido, intentaba defenderse con el paraguas. El padre Silverio, levantando los brazos, berreaba: ¡Socorro! ¡Acudan! Un hombre salió de la administración y, sujetando furiosamente por el cuello a Juan Eduardo, rugía: ¡Ya está preso! ¡Ya está preso! ¡Socorro! ¡Acudan! Seguía gritando el padre Silverio. Las ventanas se abrían deprisa y rostros curiosos se asomaban a ellas. El boticario salió de su laboratorio en zapatillas y se apresuró a conducir al señor párroco a la botica. Mandó preparar con grandes voces agua de azahar y éter. Llamó a su esposa para que preparase una cama. Quería examinar detenidamente al señor párroco. Amaro, muy pálido, daba gracias por aquel exceso de atenciones. No es nada, no necesito nada. Un poco de agua me basta. Pero la mujer del boticario le sirvió una copa de oporto, tropezando con sus chiquillos que se le colgaban de las faldas. Mientras tanto, Domingo, el escribano de la administración, apareció gravemente en el atrio y, ayudado por un cabo de policía, llevó prontamente a Juan Eduardo, que, pálido como un muerto, no opuso resistencia alguna.
Domingo empujó la mampara de bayeta verde que daba acceso a la administración del Consejo de Leira, y haciendo entrar al reo le señaló un banco. Juan Eduardo, con las orejas como brasas, se sentó mirando estúpidamente el suelo. Arturo Conceiro, cohibido por la presencia de aquel íntimo de la sanjuanera que ocupaba ahora el asiento de los presos, para no mirarle, clavó su nariz en un enorme copiador de oficios donde antes había desdoblado el popular de la víspera. Domingo, lleno de actividad, hacía rechinar con furor su pluma sobre el papel. Era necesario activar el proceso. En aquel momento, la mampara verde se abrió, dando paso al padre Amaro y detrás de él a la enorme masa del padre Silverio. Deseaba hablar con el señor administrador particularmente, dijo Amaro. Todos los empleados se levantaron. Juan Eduardo, blanco como la pared, se levantó también. El párroco, con su andar silencioso de eclesiástico, atravesó las oficinas seguido del buen Silverio, que al pasar junto al escribiente describió un semicírculo cauteloso, demostrando su terror hacia el reo. El señor administrador acudió para recibir a los dos clérigos. «Tenemos componenda», exclamó Domingo, guiñando el ojo a sus colegas. Juan Eduardo se encogió de hombros tristemente. Hacía media hora que estaba en aquel banco sin moverse, sin apartar los ojos del suelo, sintiéndose interiormente tan vacío de ideas como si le hubieran arrancado el cerebro. Todo el vino de la taberna del tío Osorio, que le encendió el alma con llamaradas de cólera, parecía eliminado de su cuerpo, y el cansancio entorpecía sus movimientos, y esperaba allí, sobre aquel banco, con una inercia de todo su ser, pensando estúpidamente que tendría que vivir en la cárcel, dormir sobre la paja, comer de la misericordia. No volvería a pasear por la Alameda, ni vería nunca más a su Amelia. Otro cualquiera alquilaría su casita. ¿Y quién se encargaría de su canario? Pobre animalito, seguramente se moriría de hambre, a menos que Eugenia, la vecina, no le recogiese. Domingo, que había entrado en el gabinete del administrador, salió de allí y, cerrando precipitadamente la puerta tras de sí, exclamó con voz de triunfo: «¿No lo decía yo? Componenda tenemos. Se arregló todo». Y dirigiéndose a Juan Eduardo, continuaba: «Enhorabuena, le felicito, le felicito». El señor administrador abrió la puerta de su gabinete, dio 2 pasos por la oficina y, revestido de gravedad, clavó sus anteojos en el reo, destilando sobre él estas palabras: «El señor padre Amaro, que es un sacerdote todo bondad, todo caridad, acaba de exponerme su deseo de que este asunto no siga adelante. El señor padre Amaro, con razón, no quiere ver su nombre arrastrado por los tribunales. Además, la religión le impone el perdón de la ofensa, y él, como modelo de cristianos, esto es, como modelo, aun reconociendo que el ataque fue brutal, lo perdona, atendiendo a que el agresor estaba beodo». Todos los ojos se fijaron en Juan Eduardo, que hubiera preferido entonces la cárcel a tal humillación. «En fin», continuó el administrador, «por altas consideraciones que pesé debidamente, he hecho sobre mí la responsabilidad de ponerle en libertad. Vea ahora de qué modo se porta. La autoridad le vigila. Puede marcharse». El administrador se retiró y Juan Eduardo continuó sin moverse. Por fin balbuceó: «Puedo irme, ¿verdad?».
a China, a donde le dé la gana. Liberus, libera, liberum, exclamó Domingo, que se regocijaba de aquel desenlace, porque interiormente detestaba a los curas. Juan Eduardo miró en redor suyo. 2 lágrimas nublaron sus ojos. De repente cogió su sombrero y se precipitó a la calle. «Perdemos un negocio», dijo Domingo frotándose las manos. Durante toda la tarde se habló en Leira, con excitación, de la tentativa de asesinato de que estuvo a punto de ser víctima el señor párroco. El padre Amaro era admirado como un santo. ¡Qué piedad! ¡Qué mansedumbre! El señor Chant le mandó llamar y le recibió paternalmente diciéndole: «Viva el Cordero Pascual». Después de escuchar la historia de la agresión y del perdón generoso, exclamó admirado: «Hijo mío, eso es unir a la mocedad de Telémaco la prudencia de Mentor. Usted sería un digno sacerdote de Minerva en la ciudad de Salento». Cuando Amaro entró aquella noche en la casa de la sanjuanera, fue recibido como un santo escapado a las fieras del circo o a la plebe de Diocleciano. Amelia, sin disimular su emoción, le estrechó ambas manos durante largo rato, toda trémula, con los ojos húmedos. Le ofrecieron la poltrona del canónigo y doña María propuso que se llevara una almohada para que apoyara en ella el hombro dolorido. Después, Amaro tuvo que contar minuciosamente todo lo ocurrido desde el momento en que, paseando con el padre Silverio, que se había portado muy bien, avistó al escribiente en medio del atrio, dirigiéndose a él con aires de matachín. Las señoras se indignaban con los detalles. El escribiente les parecía peor que Longinos y Pilatos. ¡Qué malvado! El señor párroco debía haberle pisoteado. ¡Ah! Solo un santo podía perdonarle como le perdonó. El padre Amaro, bajando los ojos, decía: «Hice lo que me dictó el corazón. Recordé las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que manda presentar la mejilla izquierda después de recibir una bofetada en la derecha». A esto, el canónigo tosió fuerte y le interrumpió: «Pues yo le aseguro que si a mí me dan una bofetada en la mejilla derecha... En fin, son órdenes de nuestro Señor Jesucristo y hubiera presentado la izquierda. Son órdenes que vienen de muy alto. Pero después de haber cumplido con ese deber de sacerdote, yo juro a ustedes que perniquiebro al del golpe. Ya lo creo». «¿Le ha dolido mucho, señor párroco?», preguntó desde un rincón una vocecilla apenas perceptible y casi desconocida. Acontecimiento extraordinario. Era doña Ana Gangoso, que hablaba una vez después de 10 años de taciturna somnolencia. Ni las fiestas ni los lutos le habían arrancado jamás una palabra. Solo la simpatía que el párroco le inspiraba pudo sacarle de su sopor. Todas las señoras le sonreían con gratitud, y Amaro, lisonjeado, respondió bondadosamente: «Casi nada, doña Ana, casi nada. Y eso que dio fuerte, pero yo tengo buena encarnadura». «¡Ay, qué monstruo!», exclamó doña Josefa, furiosa ante la idea de que el puño del escribiente había golpeado a aquel hombre santo. «A mí nunca me engañó. Tenía cara de asesino». La sanjuanera arguyó tímidamente: «Estaba embriagado, y los hombres con el vino».
Se levantó un clamoreo de protesta. No había disculpa. Era casi un sacrilegio disculpar a semejante fiera. Los ánimos se tranquilizaron cuando apareció Arturo Conceiro con las últimas noticias. Núñez había mandado llamar a Juan Eduardo para decirle palabras textuales: Yo no quiero bandidos ni malhechores en mi escritorio. ¡A la calle! La sanjuanera se conmovió. Pobre muchacho, queda sin tener qué comer. ¡Que beba! ¡Que beba!, gritó doña María. Todos reían, menos Amelia, que inclinándose sobre su costura, palideció aterrada ante la idea de que Juan Eduardo pudiese tener hambre. No hay motivo para reírse, decía la sanjuanera. Yo no dormiría tranquila sabiendo que el pobre chico no tiene pan que llevarse a la boca. El señor párroco me perdone, pero yo no tengo corazón para ver eso. Amaro tampoco deseaba que el muchacho se viera en la miseria. No era rencoroso, y si el escribiente llamara a sus puertas necesitado, él no era rico, pero 2 o 3 pesetas se las daba de corazón. Tanta santidad fanatizaba a las viejas. ¡Qué ángel! Le miraban embobadas, como si estuvieran delante de un San Vicente de Paúl que con su caridad aromase aquella estancia con perfumes de capilla. El padre Natalio llegó radiante, apretó las manos que todos le tendían y exclamó triunfalmente: ¿Saben ustedes? El infame asesino es arrojado de todas partes como un perro. Núñez le echó del escritorio. El doctor Godiño acaba de decirme que no pondrá los pies en el gobierno civil. Es un consuelo para la gente honrada verle hundido, aplastado. Doña Josefa exclamó: A usted se lo debemos. Todos lo reconocieron así. Fue en efecto el padre Natalio quien con su habilidad y su labia descubrió las perfidias de Juan Eduardo y libró de ellas a Amelia, a Leira, a la sociedad entera. Y aún no he terminado. Mientras no consiga que se largue de Leira, no descanso. ¿Qué les decía yo a ustedes, señoras? ¡Le hundo! Pues ya está hundido. Su rostro bilioso resplandecía. Se estiró regaladamente en la poltrona, descansando de su difícil victoria. Después se volvió hacia Amelia diciéndole: Ahora lo pasado, pasado. Bien puede decir que se libró de una fiera. Amelia permanecía silenciosa, cosiendo deprisa. De tiempo en tiempo miraba con angustia al párroco, pensando en Juan Eduardo y en las amenazas de Natalio. Veía al escribiente con cara de hambre, huido, durmiendo en las puertas de los casales. Mientras las señoras se acomodaban para tomar el té, ella dijo en voz baja a Amaro: No puedo sosegar pensando que ese muchacho tenga que sufrir necesidades. Ya sé que es un malvado, pero parece que tengo una espina en el alma que me quita toda alegría. El padre Amaro, mostrándose superior a la ofensa, le dijo bondadosamente: No pienses locuras, hija mía. Nadie se muere de hambre en Portugal. Es joven, tiene salud, no es tonto, y sabrá arreglarse. No pienses más en ello. Se marchará de Leira, y no volveremos a oír hablar de él. En cualquier parte puede ganar su vida. Yo le perdoné, y Dios tendrá eso en cuenta. Dichas estas palabras generosas, con una mirada amante, acabó de tranquilizarla completamente. La clemencia y la caridad del señor párroco parecía a Amelia superiores a todo cuanto ella había leído de santas y de monjas piadosas. Todo lo que hasta entonces le importunaba asustándola,
desaparecía por fin de su vida. Juan Eduardo, la boda, los deberes, todo había acabado. Juan Eduardo se marcharía lejos, y allí quedaba el señor párroco cada vez más enamorado de ella. Una alegría suave le llenaba el alma deliciosamente. Mientras las señoras se disponían a jugar su lotería, Amelia se acercó al piano, cuyas teclas recorrió en una escala, mientras Amaro le murmuraba a su oído: «Cuánto te quiero, alma mía. ¿Por qué no podremos estar solos ahora?» En tanto, Juan Eduardo el impío, solo en su cuarto, sentado a los pies de la cama, con el rostro bañado en lágrimas, pensaba en Amelia, en que era preciso marchar de Leyra, en la ropa que empeñaría para poder marchar, y se preguntaba en vano a sí mismo por qué razón sufría tanto. Él, que era honrado, trabajador, que no quería mal a nadie y que adoraba tanto a su Amelia. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Al domingo siguiente hubo misa cantada en la catedral. Amelia y la sanjuanera fueron a buscar a doña María, que en días de mercado y de populacho nunca salía sola, temiendo que le robasen sus alhajas o que ofendiesen su castidad. Aquella mañana la plaza estaba henchida de gentes de aldea. Grupos de labriegos, muy serios, muy afeitados, con la chaqueta al hombro, impedían el paso por las aceras. Las mujeres, con una fortuna en cadenas y corazones de oro sobre el pecho, se afanaban en las tiendas, ante los mostradores, cubiertas de lencería y de percales. En las tabernas se oían fuertes voces. Por el mercado, entre sacos de harina, montones de loza y cestos de borona, la gente se estrujaba regateando. Los pobres lloriqueaban sus miserias y rezaban padrenuestros por las esquinas. Las señoras se dirigían a misa vestidas de seda. En la arcada, los caballeros embutidos en sus ternos nuevos fumaban habanos y piropeaban a las muchachas. Amelia y su madre cruzaron deprisa la plaza. Al entrar en la calle del Correo, se encontraron con Libanino, a quien no habían visto desde el desacato del atrio, y que estalló entonces en exclamaciones. ¡Qué disgusto, verdad, hijicas! ¡Qué infame escribiente! Él no había podido visitar al señor párroco hasta aquella mañana porque tuvo tanto que hacer. Pero ahora venía de casa de aquel santo. Se estaba vistiendo cuando él llegó y pudo convencerse de que, gracias a Dios, no tenía nada en aquel hombro bendito, ni siquiera un cardenal. Si ellas hubieran visto qué carne tan delicada y qué cutis tan blanco tenía el señor párroco. Un cutis de arcángel. Pero, hijicas, ¿no sabéis lo que le pasa al santico? Las dos señoras, asustadas, le interrogaron. Pues que la criada Vicenta, que ya venía mala unos cuantos días, esta madrugada se puso peor y tuvo que marchar al hospital con un calenturón terrible. Y allí está aquel pobre santo, sin criada, sin nada. Hoy menos mal porque va a comer con nuestro canónigo, que también es un santo. Pero, ¿y mañana? ¿Y después? Cierto que para reemplazar a Vicenta ha ido su hermana Dionisia, pero, hijas, Dionisia. Ya se lo dije al señor párroco. Dionisia será una santa, pero tiene una reputación que no la hay peor en Leyra. Una perdida que no pone los pies en la iglesia.
Las dos señoras convinieron en que Dionisia, mujer que no cumplía los preceptos, no era lo que convenía para el servicio del señor párroco. Oye, sanjuanera, dijo Libanino, ¿sabes lo que le conviene? Yo ya se lo indiqué a él. Lo que le conviene es volver a tu casa. Allí estará bien, con gente que le quiere, le cuida la ropa, sabe sus gustos, y donde no hay más que virtud en todos. Él no dice que sí ni que no, pero en la cara se le conoce que lo está deseando. Tú debías hablarle, sanjuanerilla. Amelia se puso tan encendida como la corbata de seda con que se adornaba, y la sanjuanera contestó ambiguamente: Ya comprendes que yo no puedo hablarle. Yo, para esas cosas, soy muy delicada. Pero, hija, si era para tener un santo dentro de tu casa. ¡Y qué alegría para todos, hijica! Vaya, no puedo detenerme más. Marcho escapado, y vosotras no os descuidéis, que la misica está al caer. Adiós, y no eches en olvido lo que te dije. Las dos señoras continuaron en silencio hasta la casa de doña María. Ninguna quería ser la primera en hablar sobre aquella posibilidad tan grave, tan inesperada, de que el señor párroco volviera a la casa. Realmente, Dionisia no puede continuar en casa del señor párroco, dijo la sanjuanera mientras llamaba en casa de doña María. Amelia añadió: Jesús, a mí me da horror esa mujer. La misma exclamación hizo doña María al enterarse de la enfermedad de Vicenta y la instalación de Dionisia en casa del santo. Aquella mujer causaba horror, y la buena señora añadía: Yo no la conozco, ni ganas, pero todos aseguran que es un puro pecado, desde los pies a la cabeza. La sanjuanera habló entonces de la proposición de Libanino. Doña María declaró que aquello era una inspiración de nuestro Señor. Nunca debió salir el señor párroco de la calle de Misericordia. Parecía que Dios había retirado su gracia de aquella casa. Desde que se marchó el santico, no hubo más que disgustos. El comunicado, el dolor de estómago del canónigo, la muerte de la baldada, aquel desdichado casamiento que estuvo a punto de hacerse, el escándalo del atrio. Vamos, que la casa parecía embrujada. En ningún sitio puede estar el señor párroco como en tu casa. Él tiene todo lo que necesita de puertas adentro, y para ti es una honra, y es estar en gracia de Dios. Ay, hija, si yo no fuera sola, quien le hospedaba era yo. Y qué bien estaría aquí, en esta salita tan guapa, ¿eh? Los ojos de doña María al decir esto reían, contemplando las preciosidades de que era dueña. La sala era un inmenso almacén de imaginería y de bric-a-brac devoto. Sobre dos cómodas de madera negra, con cerraduras de cobre, se apiñaban bajo fanales y en peanas las vírgenes vestidas de seda azul, los niños Jesús con el pelo ensortijado, el vientrecillo regordete y la mano dispuesta para bendecir, San Antonio ante su pupitre, San Sebastianes llenos de flechas, San Josés barbudos. Había también santos exóticos fabricados en alcobaza que constituían el orgullo de doña María: San Pascual Bailón, San Didacio, San Crisolo, San Gorilano. Ella sola y nadie más cuidaba, limpiaba y colocaba toda aquella santa legión, aquel arsenal devoto que apenas bastaba
para la salvación de su alma y el alivio de sus achaques. Su mayor cuidado era la colocación de los santos. Los alteraba constantemente, porque a veces le parecía que San Eleuterio no gustaba de estar junto a San Justino, y era preciso entonces cambiarlo inmediatamente cerca de un compañero más simpático para el santo. Aquella riqueza, que era la envidia de las amigas, hacía decir al Ivaniño siempre que entraba en la sala: ¡Ay, hijica! ¡Esto es el reino de los cielos! La excelente señora preguntaba aquella mañana a la sanjuanera: ¿verdad que en mi casa estaría divinamente el bendito párroco? Madre e hija asintieron. Ella podía tener la casa devotamente arreglada. Ella era rica. No niego que tengo empleados aquí algunos duros, sin contar lo que guardo en el relicario. Ah, el famoso relicario de sándalo forrado de raso. Guardaba en él una astilla de la verdadera cruz, un pedacillo roto de una espina de la corona y un trapito del pañal del niño Jesús. Entre las devotas se murmuraba que cosas tan preciosas de origen divino debían guardarse en el relicario de la catedral. Doña María, temiendo que el chantre tratase de apoderarse del tesoro seráfico, sólo lo mostraba a las íntimas. La sanjuanera, como siempre, admiraba sobre todo el trapito del pañal santo. ¡Qué reliquia, qué reliquia!, murmuraba. Doña María, en voz muy baja, añadía: no la hay mejor. 30 duros me costó. Pero aunque me costase 60, aunque me hubiera costado 100, los hubiera dado gustosa. Dio un sonoro beso al precioso trapito y fue a encerrarlo en el relicario dentro de una gaveta. Eran casi las 12 y las 3 señoras se dirigieron apresuradamente hacia la iglesia para coger sitio junto al altar mayor. En el camino encontraron a doña Josefa, que marchaba sofocadísima, con la manteleta cayéndosele de los hombros y las plumas del sombrero casi desprendidas. Había estado toda la mañana furiosa con la criada. Tuvo que hacer ella misma todos los preparativos de la comida. «Tenemos convidado al señor párroco. Ya sabréis que la criada se le puso mala. ¡Ah, ya me olvidaba! Amelia, mi hermano dice que vayas tú también a comer, porque así habrá 2 damas para 2 galanes». Amelia reía contentísima. Doña Josefa continuaba: «Tú vas a buscarla al anochecer, sanjuanera. Jesús, me vestí tan deprisa que se me están cayendo las faldas». Cuando las 4 señoras entraron en la iglesia, estaba ya llena de fieles. A duras penas se acomodaron junto al altar mayor en el momento que de la sacristía salieron 2 acólitos, uno alto y seco como un pino, el otro gordinflón y entrapajado, sosteniendo los 2 altos ciriales entre sus manos. Detrás entró el padre Amaro, ornamentado de blanco, con los ojos bajos, las manos cruzadas y el humilde recogimiento que el ritual exige para dar idea de la mansedumbre de Jesús caminando hacia el Calvario. El coro inmediatamente entonó el introito. Amelia pasó toda la misa contemplando al párroco, pensando que aquellas manos que daban bendiciones apretaban las suyas con pasión, que aquella voz con que la llamaba nena mía recitaba oraciones inefables. Sentada sobre los talones, con el rostro iluminado por una sonrisa, Amelia
admiraba el perfil, la cabeza, los ornamentos dorados del párroco. Un deseo intenso le quemaba. Lo rechazaba ella como una tentación del demonio, y para no sentirlo, dirigió los ojos al sagrario, que el padre Amaro incensaba, ayudado por 2 diáconos, mientras el coro cantaba el ofertorio. Amelia salió de la iglesia muy pálida, muy fatigada. En casa del canónigo, durante la comida, doña Josefa le reñía porque no hablaba palabra. No hablaba, pero debajo de la mesa su piececillo no cesaba de rozar, de pisar el del padre Amaro. El canónigo abrió una botella de su famoso Duque de 1815 y 2 más del 1847 para acompañar una fuente de dulce que llenaba el centro de la mesa con las iniciales del párroco dibujada con canela y que, según dijo el canónigo, era una galantería de la hermana para el convidado. Amaro brindó con el 1847 por la digna dueña de la casa, que estaba radiante, luciendo su vestido de barés verde. Mucho sentía ella que la comida fuese tan mala. Aquella pícara Gertrudis se estaba volviendo más descuidada. Por poco deja quemar el pato con macarrones. Oh, estaba delicioso, señora. Gracias, señor párroco, es favor. Sírvase otro poquito. No, ya no puedo más. Pues, para hacer sitio, ahí va esa copita del 47, dijo el canónigo mientras bebía pausadamente un buen trago, dando un ¡ah! De satisfacción. Buen vino, mejor que el que bebió usted hoy en la misa, padre Amaro. Jesús, hermano, qué falta de respeto. El canónigo se encogió de hombros con desprecio. ¡Qué amiga eres de ocuparte de lo que no te importa, hermana! Has de saber que tiene una gran importancia la calidad del vino en la misa. Es necesario que sea un buen vino. El vino malo deja un depósito en las vinajeras, y si el sacristán no las limpia cuidadosamente, llegan a oler mal, por lo que acontece en ocasiones que cuando el sacerdote va a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se ve obligado a hacer un gesto de repugnancia. ¿Te enteras, hermana? Aquella noche estaba el canónigo muy decidor, y después de eructar, interrogó de nuevo a su hermana, que le escuchaba asombrada de su ciencia. ¿Y a ti qué te parece, doctora? ¿El vino del santo sacrificio debe ser blanco o tinto? Doña Josefa opinaba que debía ser tinto, para tener más semejanza con la sangre de Cristo. El canónigo, con el dedo en ristre, señaló a Amelia. ¿Tú qué dices, chiquilla? Yo no sé, dijo Amelia riendo. Como nunca fui sacristán. ¿Y usted, señor párroco? Yo digo que si es error que sea tinto, debe ser blanco. ¿Por qué? Amaro había oído decir que así era costumbre en Roma. El canónigo, con una terquedad pedante, insistía. ¿Y por qué? El párroco no lo sabía. Porque la primera vez que nuestro Señor consagró, lo hizo con vino blanco, pues es sabido que en aquel tiempo no había vino tinto en Judea. Hermana, sírveme más huevo hilado, haz el favor. Un fuerte campanillazo les sobresaltó a todos. Es la sanjuanera, dijo doña Josefa. Gertrudis entró con una toquilla de lana en las manos.
De casa de la señorita Amelia traen esto, porque la señora se puso un poco mala y no puede venir. Entonces, ¿con quién me marcho yo? Preguntó Amelia inquieta. En último caso, con este servidor tuyo puedes ir tranquila, dijo el canónigo dándole una palmadita cariñosa en la mano. Amelia, asustada, decía: Jesús, ¿qué tendrá mamá? ¿Qué será? El párroco contestó riendo: ¿Qué ha de tener? Pereza. No te apures, hija. Yo te llevaré. ¿Verdad, hermano? te llevaremos todos, en cuanto yo termine de comer esta pera, rosmó el canónigo, pero de pronto soltó el cuchillo sin acabar de mondar la fruta, y se llevó las manos al estómago con un gesto dolorido. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?, gritó su hermana. Nada. Una amenacilla de dolor, pero ya pasó. Doña Josefa, asustada, no quería que comiese la pera. Le recordaba que la última vez que le dio el dolor fue por la fruta. Él se obstinaba en comer más. ¡Ya pasó! Rosmaba. De repente se dejó caer en el respaldo de la silla, retorciéndose y gritando. ¡No estoy bien, Jesús! ¡Ay, qué diablo! ¡Caramba! ¡Ay, me muero! Todos se alborotaron alrededor suyo. Doña Josefa, sujetándole por un brazo, le condujo a su cuarto. Amelia corrió a la cocina para calentar una franela y ordenar a Gertrudis que fuese a buscar al médico. La franela no aparecía. Gertrudis, buscando su mantón, tropezaba con las sillas. «¡Vete sin mantón, estúpida!», gritó Amaro. El canónigo continuaba dando quejidos. Amaro, verdaderamente asustado, entró en su cuarto. Doña Josefa, arrodillada ante una imagen de la Virgen de los Dolores, gemía oraciones mientras el pobre canónigo en la cama, panza arriba, se agarraba a la almohada sin dejar de gritar. El párroco dijo severamente a la vieja: «Señora, ahora no se trata de rezar, sino de darle alguna cosa para aliviarle. ¿Qué acostumbra a tomar?». «Ay, señor párroco, nada. Es un dolor que se va como viene, en un momento, sin dar lugar a nada. Un poco de tila le sienta bien a veces, pero por desgracia hoy no tengo tila. ¡Ay, Jesús!». Amaro corrió a su casa y volvió acompañado de Dionisia, que no perdonaba ocasión de ofrecer sus servicios. Por fortuna, el canónigo estaba mejor. «Gracias, señor párroco», decía doña Josefa. «Ahora se dormirá un poco. Siempre le pasa eso después del dolor. Este fue mayor que los otros. Son esas frutas malditas». Aterrada, retuvo la blasfemia. «Son las frutas de nuestro Señor, y es esta su divina voluntad. Perdóneme, ¿verdad? Voy a junto a él». Amelia y el párroco quedaron solos en la sala. Sus ojos brillaban con el deseo de tocarse, de besarse, pero las puertas estaban abiertas y en la alcoba se oían los pasos de la vieja. El padre Amaro dijo en voz alta: «Pobre padre maestro, es un dolor horrible». «Le da cada 3 meses. Mamá ya temía que iba a darle pronto y estaba con cuidado». El párroco suspiró. «Yo no tengo quien piense en mis dolores». Amelia le miró con sus bellos ojos, húmedos de ternura. «No diga eso». Las manos ardientes iban a juntarse cuando apareció doña Josefa, arrebujada en su chal. El hermano estaba dormido. Ella no podía tenerse en pie. ¡Ay! Aquellos disgustos le quitaban la vida. Sonaron las 11 en un reloj de caja. Amelia
estaba con cuidado por su madre. Además, se iba haciendo tarde. Cuando yo salí, empezaba a lloviznar, dijo Amaro. Amelia corrió a la ventana. En la acera de enfrente, a la luz de un farol, las losas relucían con el agua. El cielo estaba negro. Jesús, qué noche. Doña Josefa estaba muy afligida, pero bien veía a Amelia que ella no podía dejar un momento la casa sola. Gertrudis no había vuelto aún de casa del médico, porque seguramente estaría fuera y habrían ido a buscarle. Sabe Dios cuándo volvería. El párroco entonces advirtió que Dionisia había venido con él y podía acompañar a la señorita hasta su casa, puesto que estaba cerca. Además, a aquellas horas no había nadie por las calles, y él mismo las dejaría en la plaza, pero debían darse prisa, porque iba a caer un buen aguacero. Doña Josefa fue a buscar un paraguas para Amelia. Le recomendó mucho que contara a su madre lo ocurrido, diciéndole que no se asustase, porque el canónigo estaba ya mejor. Desde lo alto de la escalera gritaba: «Dile que hicimos todo lo posible por calmarle el dolor, pero ya sabe ella que es un mal que no da tiempo a nada». Bueno, se lo diré. Hasta mañana. Al salir a la calle llovía mucho. Amelia quiso esperar, pero el párroco, empujándola por un brazo, decía: «No es nada, 4 gotas, no vale la pena». Marchaban por la calle desierta, cobijados bajo el mismo paraguas. Dionisia los seguía en silencio, con el mantón echado por la cabeza. Todas las ventanas estaban cerradas. Entraron en la calle de Sousas. Jesús, qué noche. Se me va a estropear el vestido, dijo Amelia. Es que ahora llueve a cántaros, añadió Amaro. Lo mejor que podíamos hacer era esperar un poco en el portal de mi casa. No, no, decía Amelia asustada. ¡Qué tontería! ¿Por qué no? Es un momento. Y si su madre la ve llegar empapada en agua, había de reñirla con razón. No, no. Pero Amaro se detuvo. Abrió rápidamente una puerta y obligó a entrar a Amelia diciéndole: «Es un momento, esto pasa pronto. Entre». Entraron en el portal oscuro y permanecieron silenciosos viendo caer el agua. Amelia estaba desconcertada. La negrura y el silencio del portal le asustaban. Sin embargo, experimentaba una extraña sensación de placer al encontrarse allí, junto a él, en aquella obscuridad. Insensiblemente se acercaba a él para retirarse después vivamente al escuchar su respiración agitada y sentirle tan cerca de sus faldas. Sin verle, adivinaba detrás de ella la escalera que conducía al cuarto de él, y sentía un gran deseo de subir y ver sus muebles, sus arreglos. La presencia de Dionisia la cohibía, y al mismo tiempo volvía los ojos a cada momento hacia el rincón donde estaba, temerosa de verla desaparecer en la negrura del portal o de la noche. Amaro golpeaba los pies en las baldosas y se frotaba las manos para entrar en calor. «Vamos a pillar aquí algún mal», decía. «Este portal está helado. Era mejor que esperásemos arriba, en el comedor». «No, no», gritaba ella. «Vaya, no seas tonta. Mamá te reñiría si supiera. Suba, Dionisia, y encienda la luz». La matrona subió inmediatamente. Amaro, tomando el brazo de Amelia, le decía bajito: «¿Por qué no quieres? ¿Qué te figuras? No es más que esperar un poco a que cese de llover». Ella no respondía. Amaro posó la mano sobre su hombro.
sobre su pecho, apretando, acariciando la seda de su vestido. Ella, estremecida, le siguió por la escalera casi sin darse cuenta, tropezando en cada escalón. Entra ahí, en mi alcoba, le dijo él al oído, y corrió a la cocina. Dionisia encendía una luz. Oiga, Dionisia, quiero confesar a la señorita. Por eso la hice entrar, ¿comprende? Es un caso muy grave. Vuelva dentro de media hora. Tome. Le puso en la mano unas monedas. Dionisia se quitó los zapatos, bajó de puntillas la escalera y se encerró en el cuarto del carbón. Amaro, con la luz en la mano, volvió a la alcoba. Amelia estaba allí, pálida, inmóvil. El párroco cerró la puerta y, silencioso, con los dientes apretados, se acercó a ella, respirando con fuerte agitación. Media hora después, Dionisia tosía en la escalera. Amelia bajó deprisa, arrebujada en su toquilla. Al abrir el portal, 2 borrachos pasaron gritando. Amelia retrocedió. Entonces Dionisia inspeccionó la calle y, segura de que nadie pasaba, dijo: «No tenga miedo, ya no hay nadie, señorita». Amelia se tapó aún más el rostro, y las 2 mujeres apresuraron el paso hacia la calle de Misericordia. Ya no llovía, había estrellas, y un frío seco anunciaba viento norte y buen tiempo. Fin del capítulo 15. Capítulo 16. Al día siguiente Amaro saltó alegremente de la cama. Mientras se preparaba para decir la misa, pensaba en aquella otra mañana de feirón, en que se despertó espantado de haber pecado por primera vez siendo cura con Juana la vaquera, en las pajas de un establo. Entonces no se atrevió a decir la misa. Temía que la capilla se hundiera, aplastándole, si osaba tocar la Eucaristía con aquellas manos que habían levantado las burdas sayas de la vaquera. 3 veces se acercó a la iglesia sin decidirse a entrar, hasta que montó a caballo y caminó 2 horas para confesarse con el abad Sequeira. ¡Ah! ¡Qué diferencia de aquellos tiempos! Ahora había abierto los ojos y veía la realidad humana. Abades, canónigos, cardenales y monseñores no pecaban sobre la paja de un establo, pecaban en alcobas cómodas, y no se hundían las iglesias sobre ellos. No era eso lo que le inquietaba aquella mañana. Era Dionisia, a quien oía toser en la cocina sin decidirse a llamarla para que le llevase el agua de afeitarse. Repugnaba a su pudor de sacerdote saber que aquella vieja concubina de autoridades civiles y militares conocía su fragilidad. Le mortificaba la idea de ser observado por aquellos ojillos cínicos que no se impresionaban ni con la austeridad de las sotanas ni ante la respetabilidad de los uniformes, porque sabía que bajo unas y otros estaba igualmente la misma miseria brutal de la carne. Terminemos, pensó, le doy un duro y que se marche. Sonaron unos golpes discretos a la puerta del cuarto. «Entre», dijo Amaro, inclinándose sobre la mesa, como abismado ante sus papeles. Dionisia entró, dejó el jarro de agua sobre el lavabo, tosió y dijo en tono confidencial: «Señor párroco, hay que tener cuidado. Ayer vieron salir de aquí a la señorita. Es cosa seria, hijo. Y a todos nos conviene que no se sepa». No, Amaro no podía imponerse. Aquella mujer se convertía a la fuerza en su confidente. ¿La vieron, Sí, señor. Suerte que eran 2 borrachos. Pero
podían haber sido dos personas decentes. Y en la situación del señor párroco, en la situación de la muchacha, hay que hacer las cosas en secreto. De las cosas que yo protejo, no quiero que se enteren ni las paredes. Amaro, bruscamente, se decidió a aceptar la protección de Dionisia. Recostado en su silla, preguntó, esperando los consejos de la matrona: dígame, Dionisia, ¿cómo nos arreglaríamos? Ella, naturalmente, sin afectar malicia o misterio, respondió: yo creo que el mejor sitio para ver a la señorita es la casa del campanero. ¿La casa del campanero? Dionisia le recordó la excelente disposición del sitio. La sacristía tenía una puerta que daba al patio de la casa del campanero. No había más que salir de la sacristía, atravesar el patio, y el señor párroco estaba en el nido. ¿Y ella? Ella entra por la puerta de la calle. Si alguien la ve, no puede chocarle. Es la señorita Amelia que va a dar algún encargo al campanero. Claro que todo este plan puede perfeccionarse. Sí, ya comprendo. Es una idea, dijo Amaro pensando caviloso. Yo conozco bien el sitio, señor párroco, y créame que no hay otro mejor para un señor sacerdote que tiene su arreglito. Amaro se detuvo y le dijo familiarmente: vamos, Dionisia, se ve que no es la primera vez que recomienda usted la casa del campanero, ¿verdad? Ella negó rotundamente. Ni siquiera conocía al tío Esquelias, pero se le había ocurrido aquel medio la noche antes. Al levantarse fue a examinar el sitio y se convenció de que era inmejorable. Antes de salir, quiso dar su último consejo. Ahora, procure entenderse con el campanero, señor párroco. El tío Esquelias era un viudo que tenía una hija de 15 años, paralítica desde niña. Se decía que la muchacha, cuyo nombre era Antonia y a quien su padre llamaba Totó, le torturaba constantemente con caprichos y locuras que amargaban la vida del pobre viejo. El doctor Gouveia decía que era una histérica, pero las personas de buenos principios aseguraban que Totó estaba poseída del demonio. El tío Esquelias había sufrido la amputación de una pierna de resultas de una caída por las escaleras de la torre. Cuando Amaro se hizo cargo de la parroquia, el viejo buscó la recomendación de Amelia y de su madre para conservar, como él decía, la cuerda de la campana. Las dos señoras abogaron por él, diciendo que era una obra de caridad ayudar a aquel pobre hombre que había perdido su pierna por servir al culto en ocasión de una fiesta. El tío Esquelias acostumbraba a oír todos los días la misa que decía el señor párroco. Amaro, aquella mañana, al sentir en las losas del patio la muleta del cojo, comenzó a inventar una historia, porque no podía pedir al tío Esquelias su casucha sin explicarle que era para un servicio religioso. Al verle entrar en la sacristía, le dio los buenos días amablemente. El sacristán se acercó con la casulla roja, y Amaro la recibió sobre los hombros, murmurando con mucha compostura: Domine, quis dixiti jugum meum. Apriete más los cordones de detrás, tío Matías. Suave est, et onus meum leve. Hizo una cortesía ante una imagen y entró en la iglesia con la actitud de rúbrica, los ojos bajos y el cuerpo derecho. El tío Matías, después de saludar también al Cristo de la sacristía arrastrando un pie, se apresuró a llevar las vinajeras, tosiendo fuerte para aclarar la garganta. Durante toda la misa, al volverse hacia los fieles en el ofertorio y en el orate fratres, el padre Amaro
se dirigía siempre al campanero como si el sacrificio fuese por su intención particular. El tío Esquelias, con la muleta caída a su lado, se abismaba en una devoción más respetuosa. Al entrar de nuevo en la sacristía Amaro le dijo: «Espéreme en el patio. Tenemos que hablar, tío Esquelias». No se hizo esperar mucho y se presentó con un gesto grave que impresionó al campanero. Cúbrase, tío Esquelias. Tengo que hablarle de un caso muy serio. Quiero pedirle un favor». Señor párroco. Es decir, no es un favor. Cuando se trata de servir a Dios, todos debemos contribuir en la proporción de nuestras fuerzas. Bien, pues es el caso que una señorita, para que vea si tengo confianza en usted, le diré el nombre. Es el caso que Amelia, la de la San Juanera, quiere hacerse monja. ¿Qué me dice, señor párroco? Es una vocación, tío Esquelias. Se ve la mano de Dios en ella. La pobre muchacha aborreció las afecciones mundanas desde su desavenencia con el novio, pero la madre, como está vieja y la necesita para gobernar la casa, no quiere consentir que entre en religión, suponiendo que es una veleidad de la chica. Pero no, es una vocación. Yo lo sé bien. Sin embargo, necesito tener con ella muchas y muchas conferencias para conocer sus disposiciones y ver si le conviene la clausura, la penitencia, el cuidado de enfermos, la adoración perpetua o la enseñanza. Vamos. Yo quiero estudiarla bien. Pero ¿dónde? En su casa no puede ser, porque la madre ya tiene desconfianza. En la iglesia, imposible. Es como estar en la calle. En mi casa, tratándose de una muchachita joven, no está bien. De modo, tío Esquelias, que, seguro de que ha de agradecérmelo, he pensado en su casa. Señor párroco, mi casa, mis trastos, todo está a su disposición. Pero el tío Esquelias temía que la casa no fuese decente, no tuviera bastantes comodidades. Dijo Amaro risueño, en habiendo 2 sillas y una mesa para poner el libro de oraciones. Tranquilizado el campanero, aseguraba que como lugar retirado y casa tranquila no se encontraba otra mejor. Estarían allí como 2 monjes en un desierto. Los días que el señor párroco necesitara hablar con la señorita, el campanero saldría a dar una vuelta y ellos podían acomodarse en el piso alto porque en la cocina no tendrían tanta libertad por estar allí el cuartito de la pobre Totó. El padre Amaro se dio una palmada en la frente. Había olvidado a la paralítica. Totó puede ser un inconveniente, tío Esquelias. El campanero, que estaba ya interesado en la conquista de aquella prometida del señor, le tranquilizó, enumerando las ventajas que su casa tenía para llevar a cabo la obra santa. Totó no estorbaba. La pobrecita no se movía de la cama. El señor párroco entraba por la cocina, la señorita por la puerta de la calle, subían, se encerraban en el cuarto y Totó no extrañará nuestra visita, decía Amaro dudando aún. No, pobrecilla, no puede moverse. Allí está con sus manías. Unas veces pasa las horas sin hablar, con los ojos clavados en la pared. Otros ratos está alegre, habla, bromea. Es una desgracia, señor párroco. Debía entretenerse leyendo. El campanero suspiró. La pequeña no sabía leer. Nunca quiso aprender. Si el señor párroco hiciese la caridad de persuadirla,
de animarla a que aprendiese, no le pesaría tanto la vida. El párroco no le escuchaba. De repente había encontrado una explicación natural para justificar las visitas de Amelia a casa del campanero. Iba a enseñar a leer a la paralítica, a educarla, a iluminar su alma con las bellezas de los libros santos, con la historia de los mártires. Está decidido, tío Esquelias. En su casa haremos santa a la muchacha. Pero esto tiene que ser un secreto inviolable. Oh, señor párroco, no hay que hablar de eso. Cuento con usted, ¿verdad? En cuerpo y alma. Amaro entró en la sacristía para escribir una carta donde explicaba a Amelia el arreglo que acababa de hacer para poder gozar nuevas y divinas felicidades. Le advertía que el pretexto para que ella fuese todas las semanas a casa del campanero sería la educación de la paralítica. Él mismo lo propondría en casa de su madre por la noche. Y había algo de verdad en el pretexto, porque muy bien podían iluminar aquella alma con una buena enseñanza religiosa. Terminada la carta, Amaro se dirigió a su casa. Sentóse a la mesa para almorzar, satisfecho de la vida y de las dulces facilidades que en ella encontraba. Amarguras, dudas, torturas del deseo, todo lo que le consumió durante meses y meses en su casa y en la calle de la Misericordia había concluido. Era feliz y seguiría siéndolo siempre. Recordaba abismado en un gozo mudo toda aquella media hora de la víspera. Placer sobre placer. Los saboreaba todos mentalmente, uno a uno, con la deliciosa seguridad que da la posesión. Ya no miraría con envidia a los señores que paseaban por la Alameda dando el brazo a sus mujeres. Él también tenía ya mujer, toda suya, alma y carne. Le quería, era bella y llevaba las ropas blancas y limpias, perfumadas con un olorcillo de agua de Colonia que a él le encantaba. Al terminar el almuerzo, Dionisia, muy risueña, le preguntó si había hablado con el tío Esquelias. Algo le dije, pero aún no hay nada resuelto. Roma no se gana en una hora. La matrona se retiró a la cocina, pensando que el señor párroco mentía como un hereje. No le importaba. Nunca quiso tratos con los señores eclesiásticos. Pagaban mal y desconfiaban siempre. Cuando Amaro salió, ella corrió a la escalera para decirle que tratara de buscar una sirvienta porque ya no podía abandonar su casa por más tiempo. Doña Josefa va a proporcionarme una. La espero mañana. Pero usted, Dionisia, no deje de venir por aquí, puesto que ahora somos amigos. Cuando el señor párroco me necesite, estoy a su disposición. No tiene más que llamarme por la ventana o por el huerto para lo que desee. De todo entiendo un poco, hasta de asistir a partos, con que ya sabe. Amaro no escuchó más. Cerró de golpe la puerta, indignado por aquel ofrecimiento brutal. A los pocos días se habló en la calle de Misericordia de la hija del campanero. Aquella noche, mientras las señoras charlaban, el párroco se acercó al piano cuyas teclas recorría Amelia lánguidamente y, fingiendo encender el cigarro en las bujías, preguntó: ¿Leíste la carta? Sí. Amaro fue a reunirse con las señoras. La gangoso mayor estaba contando una catástrofe que leyera en un diario ocurrida en Inglaterra: la explosión de una mina que había sepultado a cientos de trabajadores. Las viejas se horrorizaban.
La gangoso, entonces, acumulaba detalles terroríficos. Doña María aseguraba que aquellas minas y aquellas máquinas extranjeras le asustaban. Había visto una fábrica cerca de Alcobaza y le pareció la imagen del infierno. Tenía la seguridad de que Dios no miraba aquellas cosas con buenos ojos. Es como los ferrocarriles, dijo doña Josefa. No hay quien me quite de la cabeza que son invenciones del demonio. No lo digo en broma, no. Basta oír aquellos resoplidos, aquel ruido. ¡Ay, qué miedo! El padre Amaro, bromeando, decía que a pesar de todo eran cómodos para andar deprisa. De repente se puso serio y añadió: no se puede negar, sin embargo, que todas estas invenciones de la ciencia moderna parecen cosa del demonio. Por eso, nuestra Santa Iglesia las bendice con oraciones primero y después con agua bendita, para que el enemigo no pueda servirse de ellas. Doña María quiso saber de qué medios se valía el enemigo para servirse de los ferrocarriles. El padre Amaro se lo explicó bondadosamente. Haciendo descarrilar un tren, causaba la muerte de muchos viajeros cuyas pobres almas no estaban preparadas para la extrema unción, y el demonio se apoderaba de ellas allí mismo. Doña María miró a todas las oyentes con el rostro bañado en una sonrisa de beatitud. ¡Ay, hijas! Pues con nosotras no le valían esas mañas, que por fortuna estamos bien prevenidas. Era verdad, y todas gozaban con la deliciosa seguridad de poder burlar la malicia del tentador. El párroco comenzó entonces a preparar su camino diciendo con voz de plática: es necesario mucha vigilancia para ahuyentar al demonio. Hoy precisamente estuve pensando en eso a propósito de un caso bien triste que tengo casi en la misma iglesia, la hija del campanero. Las señoras, creyendo oír alguna historia picante de las hazañas de Satanás, aproximaron sus sillas bebiendo las palabras del padre Amaro. Allí está la desgraciada criatura, todo el santo día hundida en la cama. No sabe leer, no tiene devociones habituales, no tiene costumbre de meditar, y por consecuencia, como decía San Clemente, es un alma sin defensa. ¿Y qué sucede? Que el demonio, que ronda constantemente sin perder ocasión, se establece allí como en su casa. ¡Y a 2 pasos de la iglesia!, exclamó doña María, indignada ante el atrevimiento de Satanás. Después recorrió con la imaginación su abundante arsenal devoto y recomendó que colocaran a la cabecera de la paralítica alguna imagen de San Vicente o de Nuestra Señora de las 7 Llagas. El silencio de las amigas le demostró bien claro la insuficiencia de aquella galería devota. Doña Joaquina tuvo una idea feliz. Señor párroco, ¿por qué no le manda uno de esos libros con estampas de la vida de los santos? Son estampas edificantes, a mí me conmueven. ¿Tú no tienes uno, Amelia? Amelia, sin levantar la cabeza, respondió: no. El clérigo la miró. Sentada al otro lado de la mesa, su linda cabeza aparecía iluminada por la luz de la lámpara. La nuca, finísima, desaparecía entre el abundante cabello. Las pestañas parecían más largas, más negras, sobre aquel cutis trigueño y ligeramente sonrosado. Su traje ajustado se ceñía al pecho, alto y fuerte, y el párroco veía aquellos senos
levantarse en el ritmo de una respiración regular. Oh, aquellos senos era lo que Amaro ambicionaba más en ella. Los imaginaba blancos, redondos, henchidos. La había tenido en sus brazos, pero la tuvo vestida, y sus manos ansiosas solo encontraron la seda de un traje. En casa del campanero sería de él, sin obstáculos, sin ropa, toda entera a disposición de sus labios. No dudó más. Levantó la voz, imponiendo silencio a las viejas que discutían sobre la conveniencia de llevar a Totó la vida de los santos en estampa. Nada, señoras, nada. No es con libros como hay que salvar a la pobre chicuela. ¿Saben lo que convendría? Pues que uno de nosotros, el que tuviera menos ocupaciones, fuese a educar a aquella alma, a llevarle la palabra de Dios. Y a decir verdad, la persona más desocupada de todos nosotros es Amelia. Gran sorpresa. Todos vieron en aquellas palabras la voluntad de Dios. Los ojos de las viejas se iluminaban con un ardor devoto ante la idea de aquella obra de caridad que saldría de entre ellas. Se extasiaban pensando los elogios que había de prodigarles el chantre. Cada una daba un consejo, queriendo tomar todas parte en la obra santa, para participar de la recompensa que sin duda merecía. Doña Joaquina Gangoso manifestó que envidiaba a Amelia, y ésta rompió a reír nerviosamente. ¿Imaginas que no lo haría con tanta devoción como tú? ¿Ya estás orgullosa de la buena acción? Pues, hija, así no sacarás provecho de ella. Amelia, sin poderse contener, trataba de sofocar su risa. Los ojillos de doña Joaquina echaban lumbre. Es una grosería reírse así. Es una impertinencia suponer que yo no haría lo que tú puedes hacer. Trataron de calmarla, y Amelia tuvo que jurar sobre los evangelios que era una risa nerviosa y que no había tenido intención de molestar a doña Joaquina. Doña María aseguraba que aquello era una gran honra para la casa, porque cuando se supiera... Esto no debe saberse, doña María, interrumpió el párroco severamente. Las buenas acciones deben hacerse para servir a Dios, no por vanagloriarse de ellas. Esto no debe salir de entre nosotros. Tratamos de salvar un alma, de consolar a una enferma, y no queremos elogios en los periódicos. ¿Verdad, padre maestro? El canónigo respondió pausadamente. Habla usted con la lengua de oro de San Juan Crisóstomo. Yo estoy conmovido, tanto que ya no me acordaba de que trajesen las tostadas y el té. Pitusa entraba en aquel momento con una gran bandeja, y mientras colocaba las tazas sobre la mesa, quedó decidido que Amelia iría 2 veces por semana a casa del campanero para enseñar a la paralítica a rezar, leerle la vida de los santos y hacerle amar la virtud. De este modo, Amelia y el párroco pudieron verse libremente, para gloria de Dios y humillación del enemigo. Se veían todas las semanas, 1 o 2 veces. De este modo, las caritativas visitas a la paralítica eran 7 cada mes, número simbólico que, según las beatas, debía corresponder a las 7 lecciones de María. Amelia, aquellos días, se levantaba temprano, pues siempre tenía alguna enagua que planchar o algún adorno que disponer. Su madre se extrañaba al ver
el esmero con que se vestía y perfumaba, pero ella decía que trataba de inspirar a Totó ideas de limpieza y de aseo. Esperaba inquieta que dieran las 11 y respondía distraídamente a las preguntas de la madre mirando el reloj a cada momento. Llegaba al fin la hora deseada y después de echar una ojeada al espejo, Amelia besaba a su madre y salía, siempre recelosa, temiendo ser espiada. Todas las mañanas rogaba a la Virgen del Buen Viaje que la librase de malos encuentros, y si hallaba a algún pobre, no dejaba nunca de darle limosna, para agradar a Jesucristo, amigo de los mendigos y de los vagabundos. Entraba siempre en la catedral con el pie derecho. El silencio de la iglesia desierta y bañada en una media luz triste la amedrentaba. Creía escuchar reprensiones que por su pecado le dirigían los santos de talla. Imaginaba que los ojos de cristal de las imágenes y las pupilas pintadas en los cuadros se fijaban en ella con una insistencia cruel, adivinando los deseos impuros que agitaban su pecho en aquellos momentos. Prometía entonces dedicar la mañana solo a Totó, sin consentir que Amaro se acercase a ella. Pero poco después, al entrar en casa del campanero, sin detenerse junto a la cama de la paralítica, iba a observar por la ventana de la cocina, esperando con ansia que la puerta de la sacristía se abriese. Cuando Amaro aparecía en ella, Amelia, impaciente, salía a buscarle. Quedaban un momento en la puerta, apretándose las manos, devorándose con los ojos. Después iban a ver a Totó y le daban dulces que el párroco llevaba para ella en los bolsillos de la sotana. La cama de Totó estaba en una alcobita que había en la cocina. Aquel cuerpecillo de tísica, hundido en el jergón, apenas hacía bulto bajo los arrugados cobertores que ella se entretenía en deshilachar. Los días de las visitas, la infeliz se adornaba con una chambre blanca, lustraba sus cabellos con aceite, obligaba a su padre a limpiar el cuarto. El tío Esquelias, encantado, aseguraba que desde que el padre Amaro les visitaba, la pequeña había cambiado y tenía deseos de parecer alguien, hasta el punto de no querer separarse de un peine y un espejillo que ocultaba bajo la almohada. Amelia todas las mañanas se sentaba un momento junto a la enferma y le preguntaba si estudiaba el abecedario, obligándole a decir el nombre de las letras. Después le hacía repetir una oración que trataba de enseñarle, mientras Amaro, sin pasar de la puerta, esperaba con enojo el final de aquella plática, molestado por los ojos de la paralítica fijos en él constantemente, que parecían mayores y más brillantes en aquel rostro pálido, chupado, de hundidas mejillas y labios lívidos. Amaro no sentía en tales momentos ni compasión ni caridad por Totó. La odiaba, le parecía sucia y repugnante. Amelia tampoco gustaba de aquella demora, a la cual se resignaba para agradar a Dios, y que la paralítica no agradecía en nada. Cuando su maestra trataba de hacerle hablar, la mayor parte de las veces no obtenía respuesta. Casi siempre la escuchaba vuelta hacia la pared, y si Amelia trataba de arreglarle la ropa de la cama o de taparle los hombros con un chal, ella, enfurecida, se encogía ocultándose bajo las sábanas. A una seña de Amaro, Amelia colocaba un libro con estampas de santos sobre la cama de Totó. Vaya, ahí te quedas. Mira, este es San Mateo, esta es Santa Virginia. Adiós, que yo voy arriba con el señor párroco a rezar para que Dios te sane. No destroces el libro,
que es pecado. Subían la escalera mientras la paralítica hacía esfuerzos desesperados por levantarse, siguiéndoles con los ojos llameantes, ansiosos, nublados por lágrimas de ira. La habitación alta era la alcoba del tío Esquelias. Estaba blanqueada y tenía el techo de vigas sobre las que se asentaban las tejas. Junto a la cama, pendiente de un clavo, estaba el candil que dejó en la pared un penacho de humo negro. Sobre la pobre mesa había un Nuevo Testamento, una botella de agua y preparadas a cada lado 2 sillas. El párroco, bromeando, decía: mira, todo esto es para nuestra conferencia, para que yo te enseñe bien tus deberes de monja. Ella, delante de Amaro, con una sonrisa que dejaba ver sus blancos dientes, abría los brazos, abandonándose y murmurando: enséñame entonces. El párroco la besaba en el cuello, en la cabeza, a veces le mordía las orejas, y ella daba un grito de placer. Luego permanecían silenciosos, escuchando, con miedo de ser oídos abajo por la paralítica. Después cerraban las maderas de la ventana y la puerta, que era forzoso empujar con las rodillas. Amelia comenzaba a desnudarse lentamente y se quedaba un momento inmóvil, con la ropa caída a sus pies, mientras el clérigo, anhelante, contemplaba aquella forma blanca que se destacaba en la obscuridad del cuarto. Ella se persignaba deprisa y antes de subir al lecho suspiraba siempre tristemente. Al dar las 12, Amelia, cansada, murmuraba: tengo que marcharme. Espera un poco. Siempre tienes prisa. Es muy tarde. Pero el párroco quería detenerla. No se cansaba de besar aquella orejita. Golosón, déjame. Con las ventanas cerradas se vestía ligera, después abría y volvía de nuevo a besar al cura, que continuaba en el lecho. Arrastraba las sillas para que la paralítica, al oír el ruido, creyese que había terminado la conferencia. Bajaba apresuradamente, huyendo de Amaro, que no acababa nunca de besarla, y antes de salir se detenía un momento en el cuarto de Totó para preguntarle si le habían gustado las estampas. La paralítica casi siempre ocultaba la cabeza bajo los cobertores, pero a veces se sentaba en la cama examinando a Amelia con una curiosidad viciosa. Amelia enrojecía y, pretextando que era muy tarde, recogía el libro de estampas y salía maldiciendo a aquella criatura tan maliciosa en su mutismo. Fin del capítulo 16.